¿Me pueden ayudar con unas preguntas? Sí. Bien. ¿Qué es la antropología? La antropología. ¿Sí? A ver. Ay, no me acuerdo. ¿Una idea general? La antropología. ¿Qué es la antropología? Sobre los huesos, ¿eso? Los ancestros, algo así. Ya. ¿Y para ti qué es la antropología? También así lo antiguo, las cosas de antes. Estudio de huesos. de Ajá, los datos, los cráneos que encuentran. Así. Listo. ¿Y para qué sirve en la actualidad? Para experimentos, a ver cuántos años, de qué años son, creo, ¿no? Más o menos. Más que todo eso, creo que se presentan en museos, que están en museos y sirven como para ir a investigar, para ir a ver, así. Hola, disculpa, ¿qué es para ti la antropología? Bueno, yo pienso que la antropología es una ciencia que se encarga del estudio de las partes del ser humano, físicas y eso. ¿Para qué sirve? Tal vez para que podamos aprender qué tanto nos conforma a nosotros, los seres humanos que tenemos, y así poder saber un poco más de uno mismo. Ya nos encontramos aquí con Josué. ¿Qué piensas tú acerca de la antropología? Pienso yo que es una ciencia, un estudio que abarca lo que es el desarrollo humano y todo proveniente de él, como por ejemplo en donde nos encontramos ahorita, la Universidad Técnica del Norte, que fue hecha por el desarrollo humano para la educación y todo ese avance. ¿Y para qué sirve en la actualidad la antropología? Actualmente sirve para desarrollar las ciudades, desarrollar los poblados, mejorar la vida social, económica, política de cada ser humano en el planeta. Pero lo que pienso yo es que mientras más desarrollo haya, más daño vamos a hacer al planeta. ¿Me ayudas con unas dos preguntas? Claro. Ya. Para ti, ¿qué es la antropología? La antropología es la ciencia que estudia al humano. Y ahí en la actualidad, ¿para qué sirve? Yo como artista puedo decirte que la antropología a mí me ha ayudado en darle más sentido a mis obras sin idealizarlas, investigando, incluso haciendo ayuda social. Tú te das cuenta de muchas cosas. La antropología te enseña que no podemos idealizar las cosas. Es importante porque en este mundo del arte en el que nosotros nos manejamos es necesario dar un mensaje claro y real. Entonces, para eso me ha ayudado la antropología. Entonces sí, eso te podría decir. Hola, ¿será que nos puedes ayudar a responder unas preguntas? Sí, claro. ¿Para qué sirve la antropología en la actualidad y qué es para ti la antropología? A ver, la antropología para mí es el estudio del hombre durante el paso del tiempo y en la actualidad sirve para conocer la historia de dónde vinimos, cómo es que llegamos al momento en el que estamos ahorita como humanidad. Buenos días, señor Raúl Ceballos. ¿En qué se especializó usted? Yo estudié turismo y administración turística. Trabajé como profesor de turismo en la selva y estudié un doctorado en antropología en la Flaxo. Sí. Para empezar, tal vez usted me podría decir qué es en sí la antropología. Bueno, esta es una ciencia que definitivamente estudia al hombre en sus diferentes manifestaciones, ¿no es cierto? Estudia las culturas, las 6.600 culturas que hay en el planeta. Cada antropología en cada universidad en su cultura que corresponde. La antropología aplicada acá desde la Universidad Salesiana y la Católica han asignado un espacio de su malla curricular a estudiar las 14 culturas ecuatorianas, enfatizando sobremanera porque son culturas vivas con sus manifestaciones. Es interesante porque también se toma en cuenta la parte lingüística. Y es antropología aplicada porque tiene que ser así, definitivamente. La antropología tiene un origen nefasto. Sus estudios
eran hechos por expertos, ¿sí? por los genios de las ciencias sociales, que estudiaban el comportamiento de las culturas para poner en una bandeja de plata y entregar a los gobiernos para que los gobiernos apliquen políticas nefastas, ¿sí? Contra pueblos que no estaban insurgiendo, sino contra pueblos que querían, ¿sí? Sobrevivir. Ante tanta crueldad de la antropología se vuelve humana, ¿sí? Y a través de la antropología aplicada, sobre todo desde la Universidad Salesiana, que es muy interesante, ¿sí? Hace que sea una ciencia preocupada por el estudio del comportamiento del ser humano, ¿sí? Para el servicio, para el compartir, ¿no es cierto?, con los otros seres humanos que pueden ser de otra cultura, que en el caso de la sociedad blanco-mestiza. Y finalmente, en este escenario, generar un espacio de convivencia a través de la interculturalidad. Desde la teoría es interesante. Y en sí, una pequeña parte, en general, ¿para qué serviría? Así. Voy a exponer desde el espectro como docente de turismo, ¿no es cierto? Exponer el estudio de las culturas, ¿para qué? Hacer ver una parte de la realidad, ¿sí? El caso de los quichuas, ¿sí? El caso de los Xiona, de los Secoya, los Cofanes, los Huauranis, los Aguas, los Chachis, los Épera, los Xivier, ¿sí? Y sobre todo los quichuas, ¿no es cierto? Estudiarles a ellos, ¿sí? Con sus manifestaciones. Ejemplo más práctico, ¿sí? Estudiemos la fiesta religiosa de los quichuas en la provincia de Imbabura y particularizemos. Estudiar la fiesta religiosa del Inti Raymi en los indígenas de Cotacachi. Entender por qué se toman la plaza, eso permite el estudio de la antropología, ¿sí? Entender el significado, ¿sí? Entender su simbolismo e interpretarlo desde la visión de los actores sociales, ¿sí? Que son los principales, y usted pueda ser un observante y sea un actor también, bailando como investigador, ¿sí? Para que la esencia del significado de la fiesta se ofrezca en dos escenarios: la de aprovechar el eje del turismo, o la otra, ¿sí? El tratar de dar a conocer a la sociedad nacional el significado de la confrontación, donde se pelean los de arriba y los de abajo se pelean a morir. O sea, ¿qué significa eso? Es decir, dar a conocer a través de la palabra escrita, ¿sí? Interpretada, pero conviviendo, ¿sí? Para entender por qué realizan esos rituales, que son rituales rituales de muerte, son rituales que se generan a través de una danza guerrera, y usted puede explicar con sus palabras, ¿sí? Con lo que usted ha convivido, ha vivenciado y lo que le han informado. Entonces aprovecha para dos escenarios: para dar a conocer, ¿no es cierto?, la razón del ejercicio ritual, ¿sí? Y la otra aprovecha para el turismo, para que el turista venga, disfrute, pero entendiendo el significado de la confrontación en la toma de la plaza. Eso por poner un ejemplo, ¿no es cierto?, de los miles de rituales que tienen las 6.400 culturas en el planeta. Es indescriptible, inconmensurablemente grande. El problema es que no conocemos, ¿no es cierto? A veces interpretamos la cultura desde el yo como observador, e interpreto la realidad desde mi yo, y puedo ver la manifestación de la cultura como algo rara, exótica, extraña, ¿sí? Y de total desinterés, ¿no es cierto? Y cómo podemos construir una sociedad intercultural. Dice que la Constitución y los diferentes instrumentos jurídicos nacionales e internacionales apuntan o le apuestan, ¿sí?, a través de su marco teórico, crear una sociedad intercultural. Se crearía una sociedad intercultural si convivo, ¿sí?, con los actores de la otra cultura, ¿sí? Tengo que meterme en los zapatos de la cultura, en las alpargates de la otra cultura, para entender a la otra cultura. Que no sea simplemente un escenario de un contexto intercultural, sino de alteridad, ¿ya? ¿Por qué tengo que estudiarle solo yo al otro? ¿Y por qué no viceversa? ¿Por qué no podemos entendernos entre usted y yo? Usted me dice quién es usted y yo le digo a usted quién soy yo, ¿no es cierto?, desde la cultura. Eso sería interculturalidad, ¿sí? Y un poco quitarnos de la cabeza que lo intercultural es aquello que solamente son las culturas, los actores de la cultura, los indígenas, los que informan quiénes son. Y mientras el observador simplemente se llena en su tote o en su coco, en su cabeza, ¿no es cierto?, con la información del otro. Eso no tendría sentido, ¿no? Y lo que ha pasado hasta ahora. Entonces hay que irrumpir el status quo, ¿no es cierto?, de la cultura, ¿sí? ¿A través de qué? De la propuesta. Construye alteridad. ¿Y qué es construir la alteridad? Permítame conocer a usted y yo le permito también que me conozca quién soy yo. ¿Es utopía eso? No creo. Sí es posible. Es posible hacerlo, ¿sí? Bien. Muchas gracias. Creo que para mí la antropología era una ciencia que se relacionaba con el ser humano,
algo con la botánica y puede que incluso con el estudio de huesos. Y su uso en la actualidad podría ser para mejorar el estilo de vida de las personas. Bueno, para mí la antropología antes pensaba que era solo para más el estudio de lo que son los huesos humanos y pues no, ha abarcado muchas cosas más y también lo que sirve en la actualidad puede ser para reflexionar sobre nuestro cuerpo, sobre cómo nos comportamos de la manera sociocultural y así. Yo no tenía conocimiento sobre qué era la antropología, pero lo que pensaba era que tenía relación al ser humano y tal vez servía para ayudarlo o comprenderlo. Bueno, para mí básicamente la antropología yo lo asociaba con la arqueología, es decir, a los vestigios, a lo que se puede decir lo que explica la evolución del hombre.